libertad es conservar esa posición que Cristo nos dio. El apóstol Pablo dice: estad firmes en la libertad, dice, con la que Cristo, ¿quién nos libertó? Cristo es el que da libertad. Di conmigo: Cristo es el que da libertad. Entonces, aprender a vivir en libertad es aprender a mantenernos en la posición en Cristo Jesús. ¿Por qué en la posición? Porque Efesios dice que con Cristo estamos sentados. Estamos sentados en los lugares celestiales y fuimos bendecidos con toda bendición en Cristo. Quiere decir que la libertad tiene un punto de partida. El punto de partida es Cristo. Cristo me libertó. Él tuvo que hacer algo para yo tener esa libertad. Tuvo que morir en la cruz del Calvario. Fueron puestos unos clavos. Fue atravesado por una lanza. Derramó toda su sangre. Por eso la Biblia dice: por precio fuisteis comprado. Hubo un precio el cual se tuvo que pagar por mi libertad, por tu libertad. Alguien dígame, por favor. ¿Cuál fue ese precio? El sacrificio de Jesús. Lo que Cristo hizo por mí, lo que Cristo hizo por ti, ese fue el precio. O sea, tú pensabas que eso que te causaba un momento de libertad, si no, era más que el libertinaje, porque era el uso para tu carne, para tus deseos. Por eso Pablo dice: nada más que la libertad no la uses, porque la libertad es para usarse en algo, y es para usarse en lo correcto. La libertad, alguien que es libre sabe que tiene que hacer algo con esa libertad. No es para saciarse el solo. Por eso dice: si tú no aprovechas la libertad, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Cuál es el problema? Que esa libertad se puede convertir en libertinaje. Y el libertinaje se centra en ti. La libertad se centra en los demás. Cristo tuvo que pagar el precio, no solamente por la libertad de unos cuantos, sino por la libertad de muchos. Su sacrificio, el sacrificio, el precio que pagó Jesús fue por muchos, fue pensando en todos nosotros. Entonces, la pregunta es: ¿qué costo tiene la libertad? La libertad tiene sus restricciones. Libertad no es hacer lo que a mí me place. La libertad tiene un precio y un costo muy alto para los que la quieren alcanzar. ¿Cuál es ese precio? ¿Cuál es ese costo? Anótalo, por favor. El costo de la libertad es ser responsable y tener un compromiso personal. El costo de la libertad es, el precio a pagar es ser responsable y tener un compromiso personal. Di conmigo: ser responsable. Déjame decirte algo. Debemos de entender el claro concepto de lo que es libertad. Libertad no es vivir sin ley. Libertad no es vivir sin control. Eso es libertinaje. Libertad no es vivir en excesos. Vivir en libertad no es decir: es que tengo derecho a hacerlo. La ley no se hizo para los libres, porque el libre no tiene problemas con la ley. El que está en la cárcel, ojo acá, el que está en la cárcel, el preso que está en la cárcel, es porque se tomó la libertad de hacer algo que no debía, y principalmente que afectaba al prójimo. Se lo repetir una vez más: aquel que está preso en la cárcel es porque se tomó la libertad de hacer lo que él quería cuando no debía y afectó al prójimo. Por eso se aplicó la ley sobre esa persona. Tener libertad es hacer lo que ayuda al otro. Para eso es la libertad. ¿Qué puedo yo beneficiar a otro? Cristo murió en la cruz
para beneficiarnos a nosotros. Con su muerte, con su sacrificio, con lo que Él pagó, a mí no me costó. A mí no me costó ni un sacrificio. Pero no significa que eso fue gratis. No, Cristo tuvo que pagar un precio. Israel fue cautivo 430 años. ¿Tú puedes entender lo que es ser esclavos por 430 años? Y eso significa, ponme atención, eso significa que el esclavo está destinado solamente a dejar como herencia la esclavitud. 430 años de generación en generación. No había alguien que dijera o que tuviera un sueño de libertad. Lo único que tenían los israelitas era un sueño de esclavitud. O sea, dice Dios: veo que son esclavos, yo los voy a liberar, los voy a sacar de ese lugar y les voy a dar un mejor futuro. Yo pensé que iban a decir amén ahí, pero bueno. Te voy a dar un mejor futuro para ti, para tus nietos, para tus bisnietos, para tus siguientes generaciones. Pero dice, ojo acá, pero dice, ya no más esclavitud. Por eso Pablo dice: no te vuelvas otra vez a la esclavitud. Porque no solamente te esclavizas tú, esclavizas a tus generaciones. Y dice: y te voy a dar una tierra ancha. Oh, Dios es un Dios de anchura. Ah, si tú crees que Dios es un Dios de... Ay, no, Dios es un Dios de anchura. Porque cuando Él da una tierra ancha. Una tierra buena, dice, donde fluye leche y miel. Y así lo hizo Dios. Dios fue el responsable de liberar a su pueblo. Y el que libera, oh amada iglesia, el que libera sustenta, cuida, protege. Por eso cuando Dios saca a Israel, ponme atención, cuando Dios saca de cautividad, ya no más esclavitud, les dice, van a probar la libertad. Y el pueblo de Israel obedeció. Y sabes, en ese proceso, oh, porque es un proceso, en ese proceso Dios les muestra sus maravillas. Miraron cómo se abrió el mar, miraron cómo las plagas acabaron con los egipcios, miraron cómo Dios respaldó su palabra, miraron cómo una nube se ponía cuando el calor los abrazaba y los quemaba, miraron cómo Dios levantó una columna de fuego cuando las serpientes en la noche, los animales en la noche los atacaban. Dios levantó una columna de fuego. Tuvieron hambre, Dios les dio de comer. Tuvieron sed, Dios les dio de beber. Eso es liberación. Dios se hace responsable. Dios se hizo totalmente responsable de su acto. Llegó el momento donde Dios le dice: es tiempo de que ahora entren en su tierra prometida. Gloria a Dios. Es tiempo, les dijo el Señor. Por eso vayan e inspeccionen, porque yo los voy a introducir. Yo se las he dado. Y todos bien felices y contentos con su promesa. Todos bien felices, ¿por qué? Porque ya no miraban más egipcios, porque así lo dice la Biblia: el enemigo que ahora miras, mañana no lo mirarás. Y ellos estaban contentos con eso. Ya somos libres, tenemos libertad. Dios nos va a dar una tierra. Dios va a bendecir nuestra familia. Ahora canto aleluya. Ya no veo a los egipcios. Y cuando regresan, 10 personas dijeron: no entremos a esa tierra. Y todo el pueblo, en Números 14: ¿por qué no vamos a entrar a conquistar esa tierra que Dios ya nos dio? Y dijeron: es que hay gigantes ahí. Y luego, no podemos contra los gigantes. Ellos probaron. Mientras el faraón era atormentado, ellos decían: gloria a Dios, para que aprenda. Mientras Egipto fue azotado, ¿qué crees que decían los israelitas? Gloria a Dios, aleluya. Mientras les daba el pan, ¿qué dice uno? Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando Dios te dice: ahora te toca hacer tu parte. Mi parte yo ya la cumplí, dijo el Señor.
te sustenté, te libré de la mano de tus enemigos. Ahora es tiempo de que tú aprendas a vivir en libertad. Lo que Dios les estaba diciendo en el capítulo 14 es: ahora es tiempo de que aprendas lo que es vivir en libertad. Y de aquí en adelante, mijito, ¿qué le dijo el Señor? Tú vas a entrar y tú los vas a echar fuera. Tú vas a pelear por esa tierra. Y dijeron no. Empezaron a clamar a oídos de Dios y de Moisés. Se empezaron a quejar. Números 14 es lo que enseña. Porque cuando tú en realidad no eres libre y no asumes tu responsabilidad, escúchame bien, lo único que puedes hacer es quejarte. Yo he escuchado gente que dice: pero es que la vida es injusta. No, no es injusta. Estás respirando. El día tiene 24 horas. No es injusta la vida. Pero cuando te toca hacer tu parte es cuando ya nadie quiere. Tienes que llegar temprano al culto. Tienes que servir a Dios. Estaba mejor antes. Y empezaron a llorar y empezaron a clamar: Señor, líbrame de mis enemigos. Y no le dices: Señor, dame las armas para pelear contra mi enemigo. Totalmente diferente. Porque la libertad te va a llevar a pelear tus propias batallas. La libertad te va a llevar a que te levantes en la madrugada y orar por tu familia, por tu matrimonio, por ti mismo. Es bonito cuando alguien ora por ti. Amada iglesia, si en realidad tú eres libre, si en realidad tú estás experimentando la libertad en Cristo, tienes que ser responsable con tu vida espiritual. Tienes que ser responsable con lo que Dios te demanda a ti. A ti, a ti. Tienes que ser responsable y tienes que comprometerte con el reino de Dios. Terminamos. ¿Qué necesito entonces? ¿Qué más me conlleva la libertad? Mira lo que dijo el Señor Jesús. Juan capítulo 8, versículo 32. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice que Él vino a poner en libertad a los cautivos. Cristo vino a posicionarnos en un estado de libertad. ¿Estás conmigo? Entonces dice: conocerás. El problema de Israel fue en lo que ellos conocían. Conocían muy poco. Conocían muy poco. Mientras tú conozcas muy poco de lo que dice la Biblia, tan fácil va a ser que tú te regreses a un estado de esclavitud. Mientras tú conozcas muy poco de la voluntad de Dios, va a ser muy fácil de que tú te regreses a un estado de esclavitud, aún estando dentro de la iglesia. Porque el que estés aquí no significa que seas totalmente libre. Hay muchos que están aquí y todavía están viviendo en un estado de esclavitud. El conocimiento, si no se profundiza, solamente es información en tu mente. Si tú profundizas en el conocimiento de Dios, entonces comienzas a ser libre. Entre más conozcas la verdad, más libre vas a ser. Entre más profundices en la palabra, más libre vas a vivir, más responsable. Aquel que dice: yo no lo hago, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Dónde dice en la Biblia? ¿Se ha escuchado ese tipo de creyentes? Y una vez que le dices: ¿dónde dice? Le dicen: ah, no, sí es cierto. ¿Por qué no sabes cuáles son tus responsabilidades? Porque no profundizas en el conocimiento de esto. Muchos ignoran el valor de congregarse. Muchos ignoran que es un valor, es un principio. Y se les hace tan fácil no hacer algo que tienen que hacer como hijos. Y luego llegan y me dicen: ¿puedo servir? No. A esa iglesia no le permiten a uno servir. No, lo que pasa es que hay que hacerlo correctamente. Si vamos a servir, lo vamos a hacer correctamente. Porque a Dios no le vamos a dar nada a medias. ¿Está conmigo? Hay gente que me dice: es que yo quiero servir en algo, tengo el talento, tengo el don. Pero eso no es suficiente. Tienes que tener responsabilidad y tienes que tener compromiso personal. No te basta solamente tener el don y el talento y lo que tú quieras. Necesitas ser responsable. Ya con eso puedo entrar a mi tierra prometida. Y le dice el Señor: no, hasta que mates al egeo, al hebreteo y al todo el feo y lo que quieras. Tienes que arar la tierra, eso es vivir en libertad. Dijeron: no, mejor nos regresamos a Egipto. Preferimos quedarnos con la mentalidad de esclavos a pagar el precio, porque así es mucha gente. Prefiere estar en pobreza, levantarse y trabajar.
Prefiere estar en escasez a levantarse y emprender un negocio con la sabiduría de Dios. Prefiere quedarse enfermo a venirse a la iglesia, a alabar a Dios y que Dios haga ese milagro. Prefieren quedarse, dice la Biblia que el perezoso todo desea y nada alcanza. Dos cosas necesito yo para fomentar la libertad de mi vida. Anótalas, por favor. Dos cosas se conectan con la libertad. Número uno, autodeterminación. Autodeterminación, sí. Tengo que estar determinado a vivir en libertad, a pagar el precio, cueste lo que cueste. Si hay que trabajar, trabajamos. Si hay que madrugar, madrugamos. Si hay que desvelarnos, me desvelo. Si hay que hacer, lo vamos a hacer. Eso es autodeterminación. No lo quieres hacer conmigo, no me importa. Yo estoy determinado a hacerlo. No te quieres levantar espiritualmente. Si hay que ayunar, yo voy a ayunar. Estoy autodeterminado. Y aquel que está autodeterminado no necesita que alguien más lo motive, no necesita que alguien más lo impulse, porque ya sabe hacia dónde quiere ir. Número dos, ¿qué más necesito? La libertad está asociada con estas dos cosas, con la autodeterminación y con una mente renovada. Tenemos que renovar nuestra mente. El pueblo de Israel no quiso renovar su mente, su forma de pensar. Pensaban como esclavos teniendo las promesas de un heredero. Pensaban como esclavos cuando Dios ya les había abierto el panorama para su éxito. Tienes que renovar tu mente. ¿Cómo renuevo mi mente? Vuelve al punto de partida. Yo lo dije comenzando esta enseñanza, el punto de partida es Cristo. Si tu punto de partida es Egipto, si tu punto de partida es el pasado, si tu punto de partida son las glorias pasadas, vas a terminar esclavizado. Pero cuando tu punto de partida es Cristo, tú tienes una mente renovada.